Estamos grabando, ¿eh? Buenas tardes a todos. Hoy teníamos previsto hacer una reunión que al mismo tiempo fuera presencial en un centro cívico de Barcelona y virtual, con la contribución de los que no pudieran asistir a la reunión presencial y también de la venerable maestra Guadalupe Johanna León y de la querida hermana Marisol Esparza Aguinaga. Lamentablemente no se puede establecer la conexión con los que se encuentran en estos momentos en la reunión presencial en Barcelona y por lo tanto tendremos que llevar a cabo esta mini reunión por separado y después compartiremos con ellos el vídeo de la reunión. ¿Me estáis oyendo bien? Sí, ¿verdad? ¿Aló? Sí. ¿Me reciben? Sí, Sí, te sí, escuchas correcto. perfecto. Perfecto. Yo no os oigo a vosotros. Un momento. Vale. Ahora sí, disculpadme, tenía el micro apagado. ¿Me habéis oído la breve introducción? Sí, 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 l'hem se escoltat. escuchó. Muy En bien. castellà, però l'hem escoltat. Josep Ramon, a tu no t'he saludat. Benvingut també. Vaja, Jordi Sí, Rapés. moltes gràcies. Sí, Un segon. ens hem saludat abans. Digue'm, Jordi. Esteu connectats? Un segundo. Parece ser que se ha restablecido la conexión con los de tierra y vamos a tenerlos en breve aquí en estéreo. La reunión tiene el código 830 50 51 15 79. ¿M'has sentit? Tens el codi? Vale. Reclaim host, ara et demano entrada. Ja estic dins. Sí. Vale. Gràcies. Molt bé. Bueno, a ver, ponents aquí. Venga. Bueno, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Resulta que hemos podido restablecer la conexión con los que están en la reunión presencial. Entonces, No te vayas. quiero hacer las presentaciones. Hombre, Lluís, m'alegro molt de veure't. I sempre. Les dones sempre dominen tot. A veure, un moment que estic fent les presentacions. Jordi, silencia't, sisplau. A mi, Josep Maria, si em sents, no em preguntis res, perquè resulta que aquí la veu, jo esperava que organitzessin tot, surt pel meu ordinador fluixíssima, no sento res, no m'entero de res, o sigui que a mi no em pregunteu. Els que esteu aquí sí, però els d'això no. Un moment que ara ve la nit i comencem. Posem-se més junts, no? Perquè si no, no ens veurem. Espera't. Escolta, l'ordinador t'arriba a la taula gran? L'ordinador arriba a la taula gran? No. Hola, Gemma. Anite, ven a la mesa, que después en 1 hora y media nos echan, que ya llevamos media hora de atraso. Venga, siéntate. Bueno. Los problemas técnicos son incontrolables. Muchas gracias por todo, pero venga, empezamos. Bueno, Josep Maria, què, comences tu o què? Sí, començo jo. Silencia't, sisplau. Quiero hacer de nuevo las presentaciones aquí en presencial. En presencial están
a la izquierda de vuestra pantalla, Anite, Tenemos que galerías. luego se presentará de qué logia es, y Jordi Ratés, a la derecha de vuestra pantalla, que es masón y presidente de Ágora Cuántica. En Zoom está Miquel Alvira, que ya le conocéis. Vente para acá. Está la venerable maestra Johanna de... Venida. Home, Mercè, benvinguda. vols M'alegro callar? molt de veure't. Bueno, l'Amparo sí que la coneixes. Bueno, Jordi. estaba diciendo la venerable... Aquí, Josep Maria, tenim un problema, perquè com que no ens ho han connectat això d'aquí, perquè aquesta dona li tenien que explicar com i no li han explicat i no en sap, cap sap menys que jo. Llavors el problema és que el que digueu vosaltres farem veure que se sent, però no se sent. Ja farem tot en castellà perquè veig que estan ja les germanes de México estan aquí ja. Sí, sí. Josep Maria, Sí, ¿els sentiu vosaltres o no ens senten? ¿Ellos no Sí. se oyen? No lo sé. Esta señora debe ser la de México, ¿no? ¿Nos Jordi, oís llegeix el vosotros? xat. Tu m'escoltes a mi? Aquesta Sí. comanda és policia. Parece. Me parece que las de México lo quieren. Es capitán. ¿Eh? No, tindria que enxufar els altaveus que no els he portat expressament perquè aquesta gent d'aquí tenien que... Tot això tenia que estar sortint en pantalla i en veu alta i tot molt bé. I resulta que aquesta dona, que és la que tenia que fer-ho, a mi ningú m'ha dit res, jo no tinc idea de res. O sigui que serà per vosaltres. I llavors, amb aquests aquí, el Josep Maria, tu li vas explicant amb aquestes germanes de Mèxic el que sigui. Vale? Però digue'm una cosa, Josep Maria, a veure si et sento. No pots... Ahora se va a Un meter, momentet, estic quin drama, no havia passat mai. se va a meter dentro de la... Home, és la primera vegada que connectem amb Mèxic. Pues mira, Ara comunica. con estas paredes, Avui dia la distància no és siempre hay los empoderables. Los genios. Me parece que es que ni me ve. O sea, a pesar de que me ve, parece que ya ni me ve. Hoy ya se han ido estas dos de la pantalla. Ara. Pues tendremos que Et empezar. sentim porque- perfectament. Et sentim perfectament. Sí, però és que nosaltres no Pues sentim llegeix res de el tot. xat. Per això T'estic dient, llegeix el xat. Posa el xat. I anirem Ja, parlant un pel moment, xat. un moment. Anem parlant pel xat. Vale. Vosaltres no em sentiu quan parlo per... Se sent tan fluixet que... Es que aquí tendrías que No, el tener. chat, a ver dónde está el chat. Debe estar aquí en share screen. No, pero No, el múltiple sonido micro. lo tienes aquí el chat. Doncs no, ara veig el xat. És que ja estic tan nerviós que ja no veig res. Ja t'ho dic en sèrio. Pengem el telèfon i el que no puguem parlar pel Zoom Això ho fem per xat. escrivim pel xat. Bueno, nosaltres comencem. Les germanes de Mèxic hi són ja? Sí, la capitana Esparza. Me parece que sí. Capitán Esparta. Vale. ¿Os oís algo? Res. No, pero bueno, de momento, si nos oyen ellos, Sí. ya. Y mientras tanto que vaya arreglado, pero si nos oyen ellos, siempre pasan cosillas. Ara està presentant els que estan al Zoom, que no els veiem, però són... Hi ha Miquel Alvira, en fi, hi ha algú més, tal gent, i aquestes dues. N'hi ha una que és Capitana Esparza.
Deu ser del CNI, però s'han confós. I en lloc d'estar d'amagat, surten. Bueno, ho s'havia de veure per pantalla. Sí. Que aquella senyora t'ha portat un comandament amb l'ordinador. Sí. Pero luego se la Que llama. diu que amb el comandament funciona. El que passa que jo no sé com va, Ni ella. No, ella no ho sap. És que ella no ho sap. Claro, si no ho sap ella, jo no ho podem fer. No, era per provar. Sí. Però s'han dut l'ordinador i el comandament. Empezamos, porque si no... Bueno, sí, comencem. Nosotros... Sí, la Sí que nos capitana és oyen. una de les maçones mexicanes i ha sortit vestida de militar. Sí. Llàstima, si la voleu veure. Jo pensava que era el CNI. Ja no sé. Menos idílicos no somos. Vosaltres Ya tenemos otro. Mira, ese es Javier Herrero. Hola, bon dia. Vale, ahora se oye. Sí, Ya. vale. Aquí pone, nosotros os sentimos perfectamente. Entonces ellos nos Sí, oyen bien. sí, Bueno, sí. pues entonces vamos a empezar. Que si no a las 8:15 nos echan. Vinga, Anite. Yo no empiezo. Fas una mica la presentació. No, empezamos con Bueno, la pues presentación. comienzo yo, Simpsons, comienzo yo. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente a nuestras queridas hermanas de México, que es un placer tenernos con nosotros. Espero que haya más ocasiones en que la cosa telemática la podamos hacer funcionar mejor. Espera que esta señora no me deja salir, ¿sabes? Lo acapara todo ella. Y entonces, bueno, estamos aquí un grupo presencial y estáis vosotros también. Entonces, en la mesa estoy yo, un servidor, que me llamo Jordi Ratés, que soy un hermano en sueños. Entonces, a mi derecha tengo a Anite Pérez, que está una mujer muy activa, una hermana, que milita en la logia Memphis Mizraim, de la Gran Logia de España. Y más allá, ya lo veréis después, tampoco importa si no lo veis porque es feo, que es Alberto Lecina, que es el gran maestro del GOC. Entonces, que es el Gran Oriente de Cataluña. Ya me estoy cruzando, ¿eh? Bueno, a partir de aquí, pues ellos ahora os explicarán un poco cómo funcionan, no la masonería, porque ya lo sabéis, un poco sí que lo dirán, pero lo dirán a los que tenemos aquí presencialmente, que no son masones, y es para explicarles un poco el tema. Pero después, sobre todo con Anite, si queréis, las hermanas mexicanas, pues podéis comentar un poco las unas y las otras cómo funciona la masonería en uno y otro país y cómo está montado todo esto. Y luego, a continuación, pues hará una disertación el gran maestro del Oriente de Cataluña, Albert Lecina. Bien, os dejo con Anite Pérez, que tiene mucha experiencia y muchas ganas de hablar con las hermanas mexicanas. Venga. Sí. També tens raó. Sí, sí. Si os ponéis todos hacia allí. ¿Hay algo aquí o no? Tiro, vaya. Sí, no. Ahí nos ven mejor. Bien. Pero gíralo un poquito. Ahora Ahora ha sí. venido uno que es más inteligente y nos ha hecho poner el ordenador de manera que nos veis, más o menos. Venga. Bueno, buenas tardes y gracias por haber acudido a esta mesa. A ver, la idea era más dar información, Sí, tanto en Hola, ¿qué tal? México, ya se ve, A veure, aquí
personas que tienen, no saben que también la masonería es femenina. Nos encontramos muchas veces que nos decimos, wow, masona, mujer, pero no sabíamos que existía lo que hacen. Pues en Barcelona, de momento, tenéis 4. Habla más bien dirección aquí, porque para que te oigan ellos, que te capten ellos. ¿Se sentió? No, però se'ns han de sentir els de l'ordinador. A ver, es cierto que yo no tengo una voz muy potente, pero voy a esforzarme. De todas maneras, no tengo ningún problema en repetir. Vamos a ver. Lo de la masonería femenina. Masonería femenina, pues en Barcelona, de hecho, hay 4, hay 3, en Gerona hay una y ahora hay una en Andorra. Femenina, únicamente femenina. Luego hay masonería mixtas, que hay varias. Y luego hay las masculinas, que solo ellos aún no nos dejan entrar. Nosotros a ellos, en la femenina, sí que pueden venir a visita, pero aún esto hay que darles tiempo. Hay logias que trabajan de diferentes maneras, las hay más simbólicas, las hay más filosóficas, las hay un poco esotéricas. Todo depende de lo que una persona desee o quiere indagar más. No todo el mundo viene con inquietudes. Entonces, normalmente las mujeres que estamos en masonería, estamos porque somos muy inquietas. Y entonces, a partir del momento que hemos abierto un poquito el velo, cuando hemos sido aprendiz, ¡wow! Aquí hay mucha cosa aún que conocer. Por supuesto que tú no lo vas a conocer enseguida. Hay que dárselo un tiempo. Y puede ser toda la vida aprendiendo, pero toda la vida. Nosotros decimos que se es aprendiz siempre, aunque tengas oficios, te vayas adelantando, pero siempre vas aprendiendo. Y las que sois masón aquí, ya solo sabéis. Pero para uno, y para el perfeccionamiento de uno, y si nosotras vamos con buena actitud en la calle y nos presentamos pues con empatía, pues procuraremos que este mundo no sea... Esta es la idea. Potser ja serà habitual i això s'ajuda d'una manera. I hauríem no per WhatsApp, sinó... Y de todas formas, la idea es que habléis vosotras, preguntéis. Esto, la idea de esta mesa es que preguntéis todo lo que queráis. Potser les preguntes les fem al final. Fem tot el que hem d'explicar i després les preguntes al final. Això ja ho farem ara. Ahora viene. Él explicará la filosofía y todo, y luego pues, todas las preguntas. Vale. Bé, jo me llamo Alberto Lecina i a partir del dia 11 d'aquest mes seré el gran mestre del... En castellà, en castellà. Seré el gran maestro del Gran Oriente de Cataluña. Yo me he apuntado, para que no se me olvide nada, a explicar con 10 líneas lo que es la masonería. Y eso es lo que de alguna manera sale en los diccionarios y en las definiciones generales, pero se ajusta mucho a la realidad. Y la masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto,
armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad como objetivo. Está la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias, de las artes y el fomento del desarrollo moral, social del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal. Esto es lo más importante. Además del progreso social. Sus enseñanzas se basan a través de símbolos y alegorías tomadas de los antiguos gremios de constructores. Para los masones, para la enseñanza de los masones, lo que en una enseñanza normal podría ser un libro de texto, para un masón es una herramienta, es un símbolo. Cuando uno entra a la masonería, no le dan un libro, le dan simbólicamente unas herramientas. En el caso del aprendiz, le dan un mazo, le dan un cincel y le dan una regla. Cada uno de estos utensilios tiene un significado y él tiene que aplicar este significado en él mismo. Es decir, nosotros decimos que el masón se está construyendo a él directamente y para construirse él directamente necesita de las herramientas. Esto es así a grandes rasgos lo que es la masonería. En todo caso, supongo que esto habrá después más preguntas, pero a mí también me gustaría explicar un poco lo que es la historia de la masonería, saber de dónde venimos. Los que tenemos una cierta edad sabemos que antiguamente... ¿O qué me miras a mí? No, sí, cuando tú caminabas yo... sabemos que había lo que llamaban la fe de bautismo y la partida de nacimiento, que no era lo mismo. La masonería, la primera constancia que se tiene escrita de la masonería es del 1717, exactamente del 24 de junio, día de San Juan. Pero esto es la fe de bautismo, no es la partida de nacimiento. No sabemos cuándo se fundó la masonería, especulativa, tal como la entendemos ahora. Entonces, a ver, yo en un momento dado, en el 1717, 4 logias que ya existían deciden juntarse en una taberna, se juntan en una taberna y crean lo que será la Gran Logia de Londres. Y este es el comienzo, el inicio de toda la masonería mundial, a partir de aquí. Claro, cuando decimos que en 1717 4 logias que ya existían se juntan, bueno, pues ¿cuándo nacieron, cuándo se crearon estas logias que ya existían? Y podemos contar que muy probablemente las logias en Inglaterra probablemente pueden tener una antigüedad de entre probablemente 100 años más. Entonces, yo pienso que probablemente, no sé si todos los masones estarán de acuerdo conmigo, pero yo pienso que el nacimiento de la masonería le debe muchísimo a lo que es la Royal Society. La Royal Society es una organización que se crea en el 1600 y poco, Isaac Newton y compañía, y es una organización, bueno, es la ilustración, es la racionalidad, es el conocimiento. ¿Qué ocurre? Que creo yo, en un momento determinado hay ciertos elementos de la Royal Society que necesitan hablar de cosas que la Royal Society no consideraría adecuadas y deciden refugiarse en los gremios de constructores que en aquel momento estaban totalmente inoperativos para tener un lugar discreto donde reunirse y hablar. Y a partir de aquí nace la masonería especulativa. Una vez fundada la masonería en el 1717, la buena parte de los masones son gente ilustrada
y es parte de la nobleza inglesa. Y a partir de aquí, pues la masonería empieza a extenderse por toda Europa. La primera logia masónica que se funda en España, ahora hablaremos de la masonería en España, es en 1728. Y la funda un personaje muy peculiar, que fue el duque de Wharton, que en su momento ya fue gran maestro de la Gran Logia de Londres, y que era un personaje un tanto peculiar, bastante crápula y muy particular. En su momento, un señor que era un noble, el duque de Wharton era un noble inglés, y en un momento dado decide venir a España, cambia de camisa política varias veces y termina aquí, pues en la guerra de sucesión, termina él por aquí. Y como anécdota les contaré que este señor murió muy joven en el monasterio de Poblet. Y lo enterraron en el monasterio de Poblet. Como anécdota, esto es lo que les cuento ahora. Se cuenta, no se cuenta, además es cierto, que terminada la Guerra Civil Española, el dictador visitó el monasterio de Poblet y pidió que le enseñaran dónde estaba enterrado el duque de Wharton. Y ordenó a los monjes que lo exhumaran de dentro del monasterio y lo sacaran y esparcieran sus cenizas. No querían ni verlo. Llegaron a una solución. Bueno, los monjes dijeron que sí, después dijeron lo que quisieron. Probablemente está enterrado en el mismo sitio donde se estaba y no se le tocó, pero sí que hay una lápida que se representa, que es donde está enterrado, que está fuera del monasterio. Está fuera. Entonces, bueno, esto es como anécdota. La primera logia se funda en Madrid, se llama se instala en la calle de San Bernardo y se llama Las Tres Flores de Lis. Todos sus miembros son miembros ingleses, pero tienen muy poca duración, es muy efímera. Y bueno, a partir de aquí hay varios intentos de ir haciendo funcionar la masonería. Fracasan todos. La historia de la masonería en España va paralela a la historia de la política y de las libertades en España. Gobierno liberal, masonería; gobierno conservador, persecución. Gobierno liberal, masonería; gobierno conservador, persecución. Esta ha sido la constante de la masonería en España. Hasta el 1808, que nos viene a ver Napoleón. Napoleón no fue nunca masón, pero sí lo fueron sus hermanos y sus generales, y además era un señor que protegía a la masonería. Y entonces este señor, los ejércitos franceses en España montan logias. Principalmente las logias que forman aquí la forman militares franceses, pero también aceptan españoles, que son los que después llaman afrancesados. Cuando Napoleón se va, pues los afrancesados, ya saben ustedes, tuvieron que marcharse con Napoleón, y al que no se marchó, pues lo tuvo que pagar. Y la masonería pues desapareció. Tira un poco, pero no funciona. Y no no hay una sola organización, hay varias, hay peleas, ahora tú, ahora yo, quítate yo, tú, me pongo yo. Y bueno, digamos que en 1868 la masonería empieza a funcionar y tiene un momento de brillantez que puede ser pues, a partir de finales del 19 hasta el 39, donde se termina la masonería y bueno, los masones son perseguidos. Durante la Guerra Civil o después de la Guerra Civil, cualquier masón con un grado mayor del 18, cuando era detenido, era automáticamente fusilado. Es decir, no había proceso, no había juicio, digamos que directamente fusilados. Y los que no eran fusilados, pues se exponían a penas de cárcel pues, de 30 años y cosas auténticamente bestias, muy bestias.
Como anécdota también les diré que había un personaje nefasto que se llamaba Marcelino de Uribarri, que iba detrás del ejército y allí donde entraba el ejército, él iba detrás requisando todo lo que podía. Es decir, esto es el creador del museo o del archivo de Salamanca. Todo lo que se expolió en España, lo hizo este señor y algunos falangistas más, y todo esto se trasladó allí. Y bueno, allí se creó el archivo de la Guerra Civil y de la masonería. Y como dato curioso, es decir, en España, en el mejor de los casos, no había más de 10.000 masones, no había más, pero hay como 70 u 80.000 fichas de masones en el archivo de Salamanca. Esto quiere decir que la masonería también se usó políticamente como argumento de represión. Es decir, no solamente el señor que era masón, sino probablemente su familia, sus hermanos, sus amigos. Es decir, se hizo un cambalache de masones que no. Y como dato curioso les diré que en el archivo de Salamanca figura una ficha a nombre de Theodore Roosevelt, y que era masón, evidentemente, y que en el lugar de empleo pone presidente de los Estados Unidos. Es decir, esta ficha está en el archivo de Salamanca. Esto es un poco... Y bueno, la masonería en el 39 desaparece del mapa, pero digamos que había masones irredentos, ¿no? Incluso en el año 45, creo que fue, o 47, se funda una logia clandestina en Barcelona que se llama Logia Lluís Companys, que evidentemente fueron todos detenidos, hubo un chivatazo, fueron todos detenidos y condenados a penas de prisión grande. Y tengo noticias también de otra logia, también clandestina, que se reunía en un centro cultural de Sants, que se llamaba precisamente Logia Theodore Roosevelt. Pero de esta no tengo más información, no sé más, sé que existía. Bueno, a partir de aquí la masonería desaparece, porque una de las normas de la masonería es que allí donde no nos quieren no vamos. Es una norma escrita en toda la masonería universal, donde no nos quieren no vamos. Y en el año 77, muerto el dictador, algunos hermanos empiezan interesados en ser masones, van a Francia y se inician en la masonería. Y bueno, les cuento, no se puede crear una logia masónica así de buenas a primeras. Si nosotros nos juntamos y decimos vamos a hacer una logia, no lo podemos hacer. Esto no se hace. De la misma manera, o sea, una logia tiene que tener legitimidad de origen. ¿Quién te da la legitimidad de origen? Te la da, pues en este caso, otras logias regulares que te avalan. En este caso, en España, fue la Gran Logia Nacional Francesa. La Gran Logia Nacional Francesa acogió a los hermanos españoles que querían ser masones y se crearon expresamente logias para los hermanos españoles en Francia. San Juan de Cataluña, San Jordi, y bueno, hasta que en un momento dado, cuando ya esto fue creciendo suficientemente, se llegaron a 10 logias. Entonces, la Gran Logia Nacional Francesa nos da carta patente para crear la Gran Logia de España. Esto es el año 82. A partir de aquí, no fue fácil, porque los creadores del nuevo Estado, los creadores del nuevo Estado, de la misma manera, cuando diseñaron el nuevo Estado, tenían muy claro que no querían a la masonería oficial y la prohibieron, la volvieron a prohibir, y al final fue el Tribunal Supremo el que tuvo que dar la legitimidad. Esto fue en el 79.
Bueno, y hasta aquí, pues a partir de aquí, la masonería, se empezó la Gran Logia de España, la Gran Logia Simbólica, fueron creyendo otras logias y hasta aquí estamos funcionando. Por caso, después, si queréis, entramos en más... Un momentito, porque ahora nos gustaría, si nuestras hermanas mexicanas quieren explicarnos cómo están organizadas o alguna anécdota, cómo van las cosas por aquí para vosotras. Si quiere, ¿quién quiere empezar? ¿Johanna o la capitana Esparza? A continuación, venerable maestra. Muy bien, pues... Calla. A continuación, venerable Pues te maestra, escuchamos. Jordi, silencia't, sisplau. Que et silenciï. No sento res, telefona'm. Josep Maria, no sento res, telefona'm. Ho mira amb el xat o què? Daré la paraula a la Lupe. Pues dóna-li. Vale, vinga, ja està. Adelante, venerable maestra. Hola, buenas tardes. Hola. No la oirás. No la oirás. Déjalo. Sí, adelante, adelante. Puede hablar. Es que no he oído la pregunta. ¿La puede escribirla Por el chat. por el chat? Johanna, te están preguntando cómo es la masonería aquí en México. ¿Te logran escuchar? No, ¿Tampoco? mejor. No, yo soy la capitana Esparza, no soy yo. Ahora sí. Quiero saber si escuchan. ¿Sí? Porque Sí. creo que a Johanna no la escuchan. Sí, sí, te oímos, capitana. Adelante. Marisol. Yo le oigo, ya le trasladaré a la mesa la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, hermana? No, lo que veo es de que quieren saber cómo es la masonería aquí en México. Ah, quería explicarnos. Claro. Sí, sí, vale. Entonces voy a ser un poco como una traductora. Claro, vas explicando y me das un tiempo y yo lo explico a la sala, como una intérprete de estas. ¿Te parece bien? Me parece correcto, si no hay objeción por parte de la venerable maestra o de nuestro venerable hermano Joseph. No hay problema. Vamos a hacerlo así. Dígame, hermana, ¿cómo trabajáis en nuestro querido México? Bueno, en México existen logias que son solamente de varones. También hay logias mixtas y la logia femenina. Sí, como aquí. Tenemos femenina, masculina y luego mixta. Sí, siga, por favor. La más joven es la logia de tipo femenina. Es la más reciente, la femenina. Es la más reciente, la femenina. Y nosotras estamos adscritas a una gran logia femenina que pertenece a la Confederación de Logias Femeninas de México. Trabajáis con estáis dentro de una confederación. Es correcto. Cada logia. Es Vale. correcto. Existe una confederación mexicana y nosotras estamos adscritas a una gran logia ¿Sí? que está dentro de esa. Una pregunta, porque lo de la confederación, ¿cómo lo traduciríamos aquí? ¿Como la obediencia? No, puede ser. confederación. Confederación. Aquí no tenemos confederación. Porque hay logias, ¿cómo les explicaría? No tenemos ninguna, no hay ninguna, No hay confederación de masones. No hay confederación de ningún tipo de masón. Okay. Escucho, hermana. En todo caso, hermana, hay algunas logias en España que forman parte de clipsas. ¿Conocéis clipsas?
No. No. Bueno, CLIPSAS es una organización internacional que agrupa a 60, 80 logias, 80 logias de 60, 80 países de 4 continentes. Incluso recientemente hubo una reunión en Lisboa de CLIPSAS donde había hermanos mexicanos y hermanos de todo el mundo. CLIPSAS es una conferencia de uno de los acuerdos de Estrasburgo. Okay. En nuestra confederación, el año pasado tuvimos la sede aquí en México. Y bueno, también ellas hacen diferentes tipos de reuniones a nivel internacional con otras confederaciones de aquí de Latinoamérica. Este año sabéis. Ya se ha vuelto loca. Ha muerto. Però ja contava. Bé, doncs seguim nosaltres. Bé, ho diré una altra vegada més, serà l'última. Ho sento molt, vosaltres els que ja fa temps que esteu en tota aquesta història, veieu que les nostres coses funcionen bé, normalment, sempre. Aquí el que ha passat és que al matí hi ha una persona a baix que es veu que en sap molt i la que organitza tot això i que em va dir que li diria a aquesta dona que ha aparegut per aquí, que és la senyora Carme, que li explicaria com fer-ho perquè de l'ordinador sortís en pantalla tot, lo del Zoom i tal. I no li ha dit res, se n'ha oblidat i aquesta no sap res. I jo menys encara de tot això. I aquí és on tenim aquest problema, que no passarà més, això us ho puc assegurar. Potser perquè aquestes mixtes Zoom presencials em sembla que no en muntarem cap més. En tot cas, jo el que suggereixo, Jordi, si et sembla, el que suggereixo és que obrim un torn de preguntes a partir del que hem explicat o del que no hem explicat, que vulgueu saber, doncs aneu preguntant. Aviam, explicar el que és la masoneria és un coñazo, però poco mucho todos tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa. Jo ja puc parlar català, ara, perquè aquesta ja no ho són. Pues ahora es el momento de que si queréis, tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, pues si lo sé, lo responderé, si no, pues ya... ¿Cómo van los escalones, no? Sí, los escalones funcionan de la siguiente manera. Uno... bueno, que ella también habla castellano. Sí, a ver, pide ser iniciado masón. El procedimiento es el siguiente. Uno pide ser iniciado masón y esto se debate en la logia. La logia se debate si tal señor que ha pedido ingresar en la masonería es conveniente que pueda entrar. Se debate si puede entrar o no puede entrar, de acuerdo a lo que se puede saber o lo que él dice. Entonces, si se decide que sí, que puede entrar, el venerable maestro designa a 3 hermanos que no lo saben entre ellos quién es cada uno y estos se entrevistan con el profano. Teóricamente, uno tiene que hablar de temas laborales, uno tiene que hablar de temas personales, uno tiene que hablar incluso de temas económicos y entonces cada uno de ellos hace un informe de la entrevista. Entonces, estos informes... Ha vuelto. Vale, pues termino esto. Estos informes se leen en la logia y se vota con bolas blancas o negras. Y es decir, si sale favorable, pues ese señor se le dice, venga usted tal día, pague lo que se tiene que pagar. Señora. Empezamos. Yo soy de la vieja escuela que hablo siempre en masculino. Bueno, perdoneu, señor. Espera, como ha vuelto la conexión, seguimos con la capitana. Y entonces se decide si puede entrar y se le inicia. Vale. Y a partir de entonces ya es masón. Vale.
Venga. Después te contesto el resto. Anite. Una vez que retomo un poquito, una vez que has pasado las tres entrevistas, estas tres entrevistas se leen en tenida, llamamos las reuniones nuestra tenida, se leen y se vota, que es lo que pues, se vota. Entonces, la semana tienen un poco de idea, no sé, puedes trabajar de bombero, de profesora, de lo que sea, no tiene ninguna importancia la masonería, todos somos hermanos o hermanos. Y a partir de ahí empieza lo que llamamos camino masónico, que no se acaba nunca. Tu pregunta es cómo vas escalando el fin. No perseguimos fin, el fin es lo que nosotros nos dan, como ha explicado, unas herramientas que según... Es que sería muy complicado. No, sí que hay fines, sí que hay un fin. Hay un fin, mejorar tu persona. El fin está... ¿Para qué? Perdón, sigue. El fin está en nuestro propio mejoramiento personal. Y a partir de mi mejoramiento personal, yo puedo mejorar mi entorno más cercano. O sea, yo no pretendo cambiar el mundo. No lo puedo hacer. Y si lo dijera, pensaríais que estoy loco y posiblemente acertaríais. No, o sea, yo quiero mejorarme como persona y mejorándome yo, mejoro mi entorno. Y esto tan sencillo como esto, pero tan importante como esto, es el fin primordial de la masonería. Sí, porque los valores que has dicho son valores aceptados por todos. Que tienen muchas entidades, claro. Muchos círculos. Sí. Sí, pero nosotros tenemos un valor que es lo que nos diferencia de cualquier otra organización cívica, y es el sentido iniciático y el sentido de trascendencia. Es decir, nosotros, la masonería, si no tiene un sentido trascendente, es como una asociación. Claro, sí. Si no tiene este sentido, la masonería sería una asociación como la Columbòfila del Vallès. No, es este sentido que le da a la iniciación. Entiendo. El compromiso es muy importante para conseguir. Claro, si tú quieres avanzar, tendrás que asistir a la tenida, donde vas a ir poco a poco, se presentan pues, escritos, se debate sobre estos escritos. Solo hay dos temas que no se tocan en logia: política, religión. Deberían prohibir otra, fútbol, para que no haya debate, porque esto está prohibido, no se toca. Hay un gran respeto, hay una gran disciplina. Después de haber leído los temas, se pasa la palabra y vas levantando la mano y luego hay una persona que te va indicando cuándo puedes hablar. La masonería no es un poco para seguir lo que te estaba contando. La masonería no es una organización democrática. No. Es decir, es jerárquica. Es jerárquica, como los monjes. Entonces, en la masonería, cuando tú entras, eres aprendiz. Y como aprendiz, estás obligado a una serie de cosas. Entonces, la masonería funciona por cooptación. Quiere decirse que en un momento dado, los maestros de la logia, depende cuál sea tu progresión, te cooptarán para que seas aprendiz, compañero. Una vez siendo compañero, tú tendrás tus propias obligaciones. Y a partir de aquí, los compañeros maestros, en un momento dado, te dirán, ven con nosotros. Hasta aquí, aprendiz, compañero, maestro, esto es la masonería simbólica.
Después, cuando has preguntado, a partir de aquí, depende con qué rito trabajes, tienes un camino de progresión. A ver, cuando tú llegas a maestro, de alguna manera, para hablar y para entendernos, es como si hubieras hecho una licenciatura. Ya está, ya eres maestro. Pero yo quiero hacer un máster o quiero hacer... Entonces, tienes varios caminos. Si tú estás trabajando con el rito escocés antiguo y aceptado, después hablaremos de los ritos si queréis, tú tienes el famoso escalón del grado cuarto hasta el 33, que esto es lo que sale siempre por televisión, el grado 33 y tal. Si tú trabajas en el rito de emulación, que es otro rito, tu camino de progresión pues te lleva a ser caballero templario, caballero de Malta. Si tú trabajas en el rito de York, tienes otro camino de progresión, que son 7 grados. Si tú trabajas en el rito francés, tienes otro camino de progresión, que son los órdenes de sabiduría hasta 5. Es decir, que son a partir de tu condición de maestro, se supone que ya puedes empezar este camino de progresión, depende de dónde estés y lo que quieras hacer. Evidentemente, esta es la fase. Porque los grados, en el rito escocés, que es el más, cada grado tiene una enseñanza. Es decir, entonces esto es lo importante de los grados. Es decir, que a partir de aquí, y entonces funciona de la misma manera. Cuando tú estás en el grado cuarto, los compañeros del grado 18 te dicen, ven con nosotros, te vas a otro grado. Cuando eres grado 18, los compañeros del grado 30 te dicen, ven con nosotros. Y cuando estás en el 30, los compañeros del 33 te dicen, ven con nosotros. Siempre funciona así. A ver, la masonería es un camino, no se termina nunca. Nosotros tenemos una frase que decimos que el masón siempre es aprendiz. Y es un camino que se hace solo. Nadie te acompaña. Pero por el camino por el que transitas, no vas solo. Hay mucha gente. De alguna manera, en logia, siempre, a pesar de que es un camino que se hace solo, y cada uno lo hace de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, esto no es un curso en el que en junio tienes que aprobar para pasar de grado. No funciona así. Entonces, esto es un camino que se hace solo y cada uno se toma su tiempo. Y no pasa nada. Ya llegaremos. ¿Hay alguna penalización? No. En absoluto. No hay ni aprobados ni suspensos. No. Te penalizas tú si Todo el mundo va siguiendo la regla y si alguien quiere salir, No hay ningún problema. Es más fácil salir que entrar. Se va. Además, esto no es el Opus. Te vas cuando quieres. Te vas cuando y no quieres. pasa nada. Es más difícil entrar que salir. Salir lo comunicas y adiós, no pasa nada. Ya está. Aparte, en penalización, la única que te perjudica eres tú, porque te habrás perdido una reunión, te habrás perdido lo que han estado leyendo y debatiendo. Exacto. ¿Y a qué tipo de gente no se acepta? ¿No se acepta? ¿A qué tipo de...? Hay poca gente que no se acepta. Lo que hay... Yo conocí un caso una vez en un taller de después de los 3 grados, las 3 entrevistas, vienes para contestar preguntas y una señora consideraba a sus gatos más importantes que el ser humano. Bueno, eso sí nos hace. Porque... Yo te diría cuáles son las condiciones para ser aceptado. Porque, y de alguna manera, así ya te contesto lo otro. Mira, aunque parezca muy prosaico, una de las cosas que preguntamos a la gente, es si podrá pagar sus cuotas. Porque nosotros, el Gran Oriente de Cataluña, tiene un local en Barcelona, tiene un templo en Granollers, tiene un templo en Figueras, tiene un templo en Perpiñán y tiene un templo en Girona. Esto cuesta dinero.
y hay que pagar. Es decir, aunque parezca muy prosaico, también diré que pagamos, en mi logia pagamos 35 euros al mes. Es mucho más caro ir al Barça, mucho más caro. Es decir, no es ninguna fortuna. Es decir, pedimos que sea un hombre, nosotros tenemos acuñadas algunas frases que repetimos como mantras, ¿no? Pedimos que sea un hombre libre y de buenas costumbres. ¿Por qué libre? Porque en el momento de que se creó la masonería, había muchos hombres y algunas mujeres que no eran libres. Porque las mujeres sois libres o son desde hace pocos años, porque hace mucho necesitabais el permiso del marido para tener una cuenta corriente. Es decir, este es el sistema. Y después hay otra cosa que no se pregunta, pero que es fundamental. Y es que, a ver, no somos elitistas, pero pedimos que puedas entender de lo que vamos a hablar en logia. Es decir, tan sencillo como esto. Por lo demás, ser masón lo puede pedir cualquiera. Lo que se habla en la logia, participan todas las logias, la esotérica, No. Cada una tiene su logia. Bueno, si quiere hablarlo como grupo, digamos, pero cada una sigue una, que llamamos una obediencia, nosotros le llamamos. Entonces, ¿cómo le explicaría? No, cada una tiene una línea. Sí, tiene una línea. Entonces, por ejemplo, todas trabajamos igual. Hay unas cosas que son en común en todas. Es la manera de circular, la manera de los oficiales, de también la posición. Todas son iguales en una base, para que me entiendan. Pero luego hay pequeñas variaciones. Pero quiero decir, a partir del momento que eres iniciada masona, cuando eres iniciada no puedes visitar otras logias hasta que seas maestra o compañera y entonces vayas con una maestra. Entonces, puedes ir ya y no te vas a encontrar mal en ninguna logia, porque el 80% va a ser como en tu logia. Habrá pequeña manera de dirigirla de la venerable maestra, ¿no? Pero lo vas a seguir, lo que hablábamos en Finlandia, lo vas a seguir, si tú estás en la línea de esta logia, puedes ir a Tombuctú, que lo vas a entender. O sea, no vas a estar nunca, por eso hay esta hermandad. Hay una cosa importante. No hay hermandad universal. Sí, es universal. Hay una cosa importante. Muchos de los rituales y de las normas y de los usos y costumbres que estamos utilizando en las logias son los mismos de hace 300 años. Y son los mismos aquí que en Finlandia, que en Tombuctú. Por eso la hermana decía que si tú te vas a Finlandia y visitas una logia, aunque no entiendas el idioma finés, sabes perfectamente en todo momento qué está pasando en la logia y qué están diciendo, porque es lo mismo que harías tú en tu logia. Sí, hay ritos y rituales. El rito es lo que le da el contenido ideológico a la logia. Es decir, puede haber ritos esotéricos, cristianos, ateos. Y el ritual es la pauta de conducta que nos damos dentro de la logia. Es la pauta que nos dice cuándo tenemos que hablar, qué tenemos que hacer para hablar, cómo nos tenemos que mover. Como una misa. Hay que tener una disciplina dentro de la logia para que los trabajos se desarrollen correctamente. Y esto, el ritual es universal. El ritual es universal. El ritual, el rito.
Sí, Sí, igual. Sí, pero es muy educativo también, ¿no? Porque es muy importante, en la logia nunca habla el que quiere, sino que la logia tiene 3 luces que se llaman... No, si quiere, no, porque eso hago yo. No. Bueno, que es el venerable maestro, el primer vigilante y el segundo vigilante. Entonces, esto es cuando uno quiere hablar en logia, tiene que pedir permiso al vigilante que le corresponde. Y entonces este se lo pide al venerable maestro. Y si lo dan, hablas. Y cuando hablas, tienes que hablar de una manera muy concreta y ahorrando mucho el tiempo. Porque quizás hay otros que quieren hablar y entonces esto también tiene un límite. Y tiene otra cosa muy importante que es para mí lo más educativo de todo en este aspecto, es que raramente te dejarán hablar 2 veces de lo mismo. O sea que la primera vez que lo digas lo tienes que decir deprisa, concreto y bien, y si no pierdes el Tienes que tren. pensarte. Y es un ejercicio fantástico. Piensa que, a ver, no es hablar, no es una tertulia. Exacto. No es una tertulia. No hablamos aquí a derecha. Pedimos la palabra, damos la mano y entonces, según el grado, después de pedirlo al venerable, nos darán la palabra. Entonces, no podemos eternizar ni repetir lo que ya se ha dicho. Por eso hacemos, después de la lectura, hacemos unos momentos de reflexión. Entonces, reflexionamos y pensamos, bueno, esto nos ha dicho, ¿qué puedo aportar? Lo que se trata es de aportar algo personal que no se ha dicho. Y la siguiente que va a hablar no va a repetir lo que tú has dicho, porque entonces ¿dónde está el enriquecimiento? ¿Entiendes? Si todos repetimos lo mismo, no adelantamos. Entonces, a veces mejor estar calladito. Mira, pues, a veces te dan la última la palabra y tú dices, bueno, pues... Hay masonería fuera del mundo cristiano. Sí, y tanto. Y tanto. A ver, cuando hablas del mundo cristiano, ¿hablas del mundo occidental o hablas de...? Sí. Pero puedes creer... A ver, sí. Hay masonería en algunos países árabes, hay masonería en China, hay masonería en la India. En Israel. Hay masonería en Israel, hay masonería en muchos sitios. No es tant que per aquests interruptors d'aquí, potser, no ho sé. Es que se sentirán hace ruido. Porque si no, no nos verán. Y si no nos oyen y no nos ven. Momento. De què és allà? No? Digamos, Allá, perdona, es que et sento malament. No se te oye. La sencillez que representa el cristianismo. El cristianismo, al fin y al cabo, es una religión creada en el siglo III o IV, que la creó Constantino, el emperador, porque quiso volverse monoteísta de alguna manera. Entonces, alienó, yo pienso mucho a los sabios, a los conocedores, a los vendos, desde el punto de vista de creencias realmente milagrosas, ¿no? Y ahí yo pienso que tal vez la masonería pudo ser una reacción de decir, damos razón a la sinrazón de la imaginaría, la milagrería, etcétera, etcétera, de lo que es la religión cristiana o religión católica o lo que sea. Yo pienso que no. Porque realmente la masonería se creó en el siglo XVI, XVII. No sé qué. A ver. Lo cual quiere decir que esto tiene algún vínculo, relación con la ilustración, con un poco de decir, ojo,
Sí, se transmitían de voz a voz. sí, eso que comentábamos antes de la Royal Society. A ver, además la masonería, los gremios de constructores, que es el origen, el primigenio, bueno, o quizá antes de los gremios de constructores están los colegios de Romanum, pero bueno, además son organizaciones eminentemente cristianas. Los gremios eran eminentemente cristianos. Pero hay que tener en cuenta que llega un momento en que los gremios ya no tienen trabajo. Y es cuando de alguna manera aterrizan, según mi teoría y la de algunos más, aterrizan dentro de los gremios la gente dentro del gremio de constructores, la gente que viene de la Royal Society y que tiene que hablar de otras cosas que no es. Después hay otra cosa que es importante. Mira, la masonería, hablábamos antes del 1717, pero en el 1737, si no recuerdo mal, o 57, 20 años después, el Papa ya lanza un anatema contra la masonería. En el 57 ya hay un libro publicado, que es un libro que se llama El Torrubia, que es un señor que era jesuita, que se infiltró en la masonería y escribió un libro denunciándolos a todos y dando los nombres de todos. Es decir, desde el 1717 hasta ahora, sí, pero no, porque no es tan fácil. Sí, es mucho más fácil. Desde el 1717 hasta ahora hay más de 300 documentos eclesiásticos antimasónicos, pero en toda su variedad. Es decir, ya no hablamos únicamente de las encíclicas que firma el Papa, hablamos de bulas, hablamos de cartas apostólicas, hablamos de motu propius, hablamos de alocuciones, hablamos de todas estas cosas. Hay algunas de ellas que son muy específicamente antimasónicas, pero hay muchísimas que son antimasónicas pero de una manera subliminal. Por ejemplo, hay una carta apostólica que se llama Il Divisamento. En esta carta pues atacan a la masonería sin mencionarla, porque hablan de la ley del divorcio y dicen, claro, ya sabéis de quién es la culpa de que ahora haya divorcio en España. Es decir, hay una razón, por decirlo de alguna manera, teológica. Es decir, dentro de la masonería, sí, hay una razón. Dentro de la masonería pueden haber judíos, musulmanes, ortodoxos, cualquiera. Nosotros no hacemos distinción por religión. Y precisamente por venir de donde venimos, que venimos del 1717 con las guerras, el hecho de que no se hable de política ni de religión es porque venimos de un periodo inglés muy conflictivo de religión y de política. Cuidado, que los señores que escribieron esto ya lo sufrieron en sus carnes. Por lo tanto, es decir, hay... ahora no sé si cuántos años hay. Bueno, entonces, claro, al haber tanta gente, ¿nosotros qué hacemos? No vamos a establecer diferencias entre un judío y un... Decimos, a Dios le llamamos gran arquitecta. Pero es que además hay gente que puede creer en Dios o hay gente que no, que puede ser, pues creo, en un principio creador. Y después hay otra razón importantísima y que no se habla, y es una cuestión económica, simple y puramente una cuestión económica. En el momento en que ha habido momentos, en los momentos de más virulencia de la Iglesia contra la masonería, son en los momentos en que la Iglesia se ha visto más perjudicada. Por ejemplo, cuando a la Iglesia se le prohíbe, a los curas se les ordena hacer el servicio militar. Encíclica al Canon. Cuando a la Iglesia cuando se autorizan los entierros civiles, encíclica. Cuando no es obligatorio el bautizo, encíclica. Cuando se permite el divorcio, carta apostólica. Cuando la educación ya no es únicamente eclesiástica, encíclica.
Es decir, cuando de alguna manera se confisca o se investigan los bienes de la Iglesia encíclica. Todo esto, ¿por qué se hace? Se hace porque de alguna manera se está limitando su poder y su posibilidad de esquilmar a la gente. Es así de sencillo. Bueno, yo pienso que... Por otra parte, perdona. La masonería está en el origen del cristianismo también. En el origen del cristianismo, las primeras concilios, al principio, precisamente era la discusión de hemos de creer y hemos de conocer la sabiduría de los griegos, pero no tenemos que ponernos por medio a hacer milagros, como fue justo de lo que se montó en Belén, para hacer todo esto. Y eso fue el origen del primer concilio de pueblos. Es decir, el concilio donde se impuso el cristianismo en el imperio romano fue precisamente aquí cerca del sur de Francia. Sí, sí. Fue una imposición del cristianismo y realmente la alienación que esto produjo en las personas, la población que era culta, hizo que hubo desde el principio una especie de movimiento de utilizar la razón y la sabiduría en vez de seguir al rebaño que marcaba toda la vida. Sí, sí. Y entiendo la masonería precisamente como un peligro, por descontado, para todo lo que han sido los movimientos religiosos de creencia profunda, de creencia ciega. Un peligro ya lo vieron la Iglesia enseguida, por eso empezaron a perseguirla enseguida. De todas maneras, no es únicamente... Y de aquí viene que en la estructura de la logia hay un guarda exterior y un guarda interior con una espada. Esto se sigue haciendo ahora porque es la tradición y la masonería es muy tradicional. Pero sobre todo el guardia exterior había siempre un tío fuera con la espada, porque de cuando en cuando, si sabían que estaban reunidos unos hermanos en la logia, pues venía a la iglesia y mandaba pues, a la Guardia Civil, por decirlo de alguna manera, mandaba a los picoletos. Y entonces, ¿qué vienen? Y no sé qué, salían todos corriendo. Y también hay un guardia interior que también está dentro, pero al lado de la puerta, y es el que la abre y la cierra, y también con su espada simbólicamente. Y todo esto viene de toda esa historia de aquí, lo que pasa es que se ha conservado. De aquí tanto secretismo en torno a la masonería. De ahí, claro. Si te perseguían y te jugabas la vida, pues tenías que hacerlo pues, lo más discreto posible. Enviaban la policía en las logias. En época. Siempre había un policía que luego contaba. Yo conozco hermanos que entraron muchísimo antes que yo, Manel Mir es uno de ellos y tal, que iban a Perpiñán y cuando volvían, pasaban la frontera muertos de miedo de que no les hayan descubierto que venían de una logia, hasta que se inventaron una cosa que les funcionó bastante bien. Compraban Paris Hollywood y revistas de mujeres desnudas y todo esto, y las llevaban en el coche escondidas, pero que se vieran. Esto que estoy diciendo es absolutamente cierto. Y entonces cuando los policías de la frontera veían las revistas de las mujeres enseñando las tetas, se las confiscaban, porque se las quedaban ellos, y ya detrás de esto ya pasaban y nunca les decían, siempre entraban así. Y esto no es broma. Y en Barcelona resulta que cuando empezó todo esto, después de la guerra civil y tal, los 4 hermanos que habían tenían un cajón en el suelo con arena. Y entonces con el dedo, con un palo, dibujaban, porque nosotros tenemos lo que se llama los cuadros de logia en el suelo, que hay 3, que corresponde al aprendiz, al
compañero y al maestro, ¿no? Que se van cambiando según el momento de la tenida en que estás. Y entonces lo dibujaban precisamente con un palo en arena, porque si entraba la policía lo podían borrar enseguida y allá no estaba pasando nada. Y encima, en lugar de llevar mandil, lo que llevaban era el pañuelo blanco, se lo ponían aquí. Y esto tenía que funcionar así, porque si te cogían en los tiempos de Franco te podían fusilar. O sea que los que hacían esto eran verdaderos héroes. Sí, sí. Y yo, para acabar lo mío, os diré que, volviendo un poco atrás, lo que decían del rito, que es todo el mismo, hay pequeñas diferencias. Una de ellas, por poner una, es que, por ejemplo, en el rito de Alberti mío, que se llama escocés antic i rectificat, que lleva el mandil es blanco y rojo, y el rojo porque es el rito de los trapellas y de los bandarras, como es este y como soy yo, porque es así. Y voy a explicar la diferencia. Esto lo digo porque en logia es una logia donde, un rito donde te puedes pelear un poco más, puedes estar por encima de lo que os he explicado. Y después, a la hora de la cena, porque normalmente se cena, por ejemplo, si hablamos de Barcelona, en el local de Gran Vía, pues hay una zona que está la biblioteca, pero que una mesa larguísima, ya se cena. Y entonces, la cena muchas veces, en parte, es una continuación del ritual. Pero en el caso del escocés antiguo y rectificado, los rituales son muy pocos, ¿no? Hay un par o tres de pequeñas alocuciones y normalmente nada más. Pero normalmente, yo recuerdo que cuando nos sentábamos, normalmente el venerable maestro decía, ya os podéis sacar la chaqueta, la corbata y fumar cuando se fumaba y lo que quieras. Pero por otro lado, hay otro rito que se llama emulación, que es el de los ingleses de toda la vida, que son tan puestos. Verdaderamente, allá sí que la cena es una continuación del rito de la reunión, que llamamos tenida, porque todo tiene un nombre en masonería. Allá nadie se quita ni la chaqueta, ni la corbata, ni fuma, ni nada de nada. Y encima, todos los asistentes, a no ser que sean 40, pues tienen durante la cena que levantarse y explicar algo. O sea, se pone alguien al lado del venerable maestro y dice, venerable maestro, quisiera escuchar unas palabras de fulanito de tal. Entonces fulanito de tal se levanta y dice, quisiera tomar un vino con vos, porque se dice así, aunque suene un jodido. Y entonces, claro, imagínate el venerable maestro cómo queda el trompa perdido si hay 27 el día cenando, pero toma el vino con todo. Entonces el del vino pues explica algo. Hay que procurar, siempre sale algún plasta de esos que hace de su pequeña locución, su discurso, hay que aguantarlo y se acabó. Pero las diferencias que hay son estas, son tan mínimas como todo esto. ¿Hay un mínimo de asistencia, o sea, hay una obligación de asistencia a cada reunión que se convoca? No, pero pasa una cosa, que si tú no asistes, sobre todo siendo aprendiz o compañero, si eres aprendiz nunca subirás a compañero, y si eres compañero nunca subirás a maestro. Y si, hombre, el maestro tiene mucha más bula para todo ya una vez que estás ahí, pero de todas maneras supongo que tu primer vigilante, que es el que te corresponde, o venerable maestro, por lo menos se interesará porque no vienes. Y si no se interesa él, se interesa una figura que también tenemos, que me parece muy interesante, que se llama el hermano hospitalario, que es el que se interesa para cuando un hermano está enfermo o tiene problemas económicos o etcétera, una cosa de estas, ¿no? Entonces es el que tiene que controlar por qué la gente no viene a la logia y asistir al hermano que está teniendo un problema del tipo que sea. Para esto está instituido, cuando ya se está terminando la tenida, la reunión, se pasa por todos los sitios, uno de los hermanos pasa un saco que se llama el tronco de la viuda, y entonces pues el que quiere buenamente pues deposita un poco de dinero. Esto se va acumulando en la logia y es un remanente que hay por si alguna vez hay que ayudar a algún hermano, ¿no?
Bueno, esto es común, a todos. De todas maneras, de la misma manera que te he dicho que antes se pregunta, ¿podrás pagar tu capitación? También se pregunta, ¿podrás asistir a las tenidas? Y además, las tenidas no se convocan aleatoriamente. Mira, vamos a encontrarnos. No. Yo sé que en mi logia, cada segundo martes y cuarto jueves, a las 6 de la tarde tengo tenida. Por lo tanto, tengo tiempo suficiente para prepararme la tenida. Y si tengo algo que me coincide, tengo tiempo suficiente para cambiarlo. A no ser que sea algo de fuerza mayor, yo diría que la asistencia es obligatoria. Porque si te comprometes a hacer algo y no vas, pues no te comprometes. Es como una escuela. Si tú pierdes en un momento dado una clase, ¿cómo vas? Perdido, ¿no? Llegará un momento que te perderás. Si vas perdiendo, cuando apareces por allá, tú no sabes lo que se ha hablado, tú no sabes. Y además otra cosa, no hay un límite máximo de asistencia, pero sí que hay un límite mínimo. Es decir, una logia no puede empezar a trabajar si no son más de 7. Porque hay unos puestos a cubrir para trabajar que si no son 7 no se pueden cubrir y no se trabaja. O sea que, de alguna manera, si tú has venido desde Vilafranca de Penedès y resulta que no hay trabajo porque 3 no han venido y te tienes que volver a casa, pues molesta un poco. A no ser que sean casos de fuerza, evidentemente. Com s'inicia? Este és el misteri. La iniciació és una cerimònia molt bonica, molt bonica. És una cerimònia en la que, d'alguna manera, és un psicodrama. Se te hace vivir un psicodrama. Un psicodrama que consiste en tu muerte. Tú te mueres y resucitas siendo otra persona, que esto es la iniciación. Sí. Y antes... Es tan sencillo como esto. Sí. Antes de entrar en la logia para iniciar todo el ritual, pues te tiras como un par de horas encerrado en una pequeña habitación. Entonces, lo que te dan un papel, un lápiz para que escribas, porque vas a emprender una nueva vida, vas a ser una nueva persona y entonces haces testamento. Y entonces tienes que escribir el testamento. En este sitio hay una calavera, porque acordarse de... Filosófico, no sí. Testamento. Sí, pero testamento ya filosófico, tienes razón, es así. Pero es así. Esto si no te pasa lo que me hicieron a mí, que me encerraron en el cuartito este y entonces el que me encerró se despistó y apagó la luz. Y me pasé 2 horas allá con la luz apagada sin poder hacer nada, porque no se habían dado cuenta que habían cerrado la luz. Y yo, como estaba entrando, que no sabía cómo funcionaba, me pensaba que esto era lo normal. Y claro, iba pasando el tiempo y bravo, vaya collazo con esos tíos aquí. Tanto tiempo tenéis con la luz apagada. Pues bien. Sí. ¿Eh? No, lo tuve que... Entonces me dieron tiempo para escribir, pero bueno, 4 rayas y a correr, porque ya se había hecho muy tarde. Pero bueno, y las iniciaciones también son diferentes, según pequeñas diferencias, según los ritos. En el rito nuestro, en el de los chavas, pues es un poco, también depende de la logia, pero puede ser un poco más duro. En este caso, si es más duro, es más divertido. Quiero decir que... Yo de coña, porque en esto siempre he sido muy salvaje. Probablemente al que inician, no. No se lo pasa bien. El que inician no se lo pasa bien. Entre otras cosas, porque... No. Al que inician, es decir, él se le introduce en el templo casi de rodillas, bueno, pero se le introduce con los ojos vendados. Sí. Es decir, el hombre... Y con una cuerda al cuello. Al que están iniciando, no es consciente de la ceremonia de iniciación. Sí. Uno aprende lo que es una ceremonia de iniciación cuando él ve, después de la suya, la primera. Sí. Cuando él ve una iniciación,
y ve a uno que están iniciando, entonces él revive la suya y sabe lo que le hicieron a él. Pero además, y entonces además, digamos que hay algo que viene de viejo, es que en una iniciación no se es amable con la gente. Pero eso tiene un sentido. Es decir, a ver, el sentido que tiene, es decir, incluso hay una figura que es el hermano terrible. El hermano terrible es un hombre que viene a verte y te asusta, y te amenaza. O sea, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que si tú no estás muy convencido y viene un pájaro así, pues dices, oye, ir a hacer puñetas y yo me voy, ¿no? Entonces, es cuando te pasa todo eso y tú te reafirmas en tu voluntad, pues entonces cuando se hace todo el proceso de iniciación. Entonces tú no ves lo que te están haciendo, porque hasta no te quitan la venda casi hasta el final de la ceremonia. Sí. Y yo tengo una anécdota. Pero es una ceremonia, bueno, yo la encuentro como una ceremonia muy, muy bonita y hay que pensar que todos presentes en la asistencia han pasado por lo mismo. Y cada vez que yo veo a una iniciación, cada vez pienso en la vida. Cada vez. Lo revivimos. Sí. La verdad es que hay en masonería... Hay dos ceremonias que son preciosas, son muy, muy, muy emocionantes. Una es la primera, la ceremonia de iniciación, y la que ya es brutal es la de paso al maestro. La del maestro. La de paso al maestro, es fantástica. esta es brutal. Sí, sí. Yo os cuento una anécdota. Casi. Cum laude. Os cuento una anécdota que he vivido yo y en la logia en la que estoy. Y que no muchos han tenido el privilegio de vivirlo. Y es que después de una iniciación, el iniciado pues, se va a vestir, porque ya lo hacemos aparecer medio desnudo. Entonces se viste, se arregla, entra en la logia, se pone delante del venerable maestro, que le lee una serie de cosas, tal. Entonces, cuando tiene que jurar delante de la Biblia o la Constitución, si es ateo, lo que sea, ¿no? Muy bien. Y entonces pues en un momento determinado, estaba de rodillas y el venerable maestro, y juras esto, y juras hacerlo, y juras no sé cuánto. Y se hizo un silencio y dijo, no. Y se levantó y se fue y no lo vimos nunca más en la vida. Esto es un pequeño privilegio que no lo ha visto mucha gente. Es el principio de libertad, ¿no? Claro, pero te como juro no que no pasa entiendes, esto, ¿eh? no entiendes nada de lo que está pasando. No, nada. Tienes dos hermanos que te están orientando, ¿eh? Quiero decir que te están cogiendo para que no te caigas y todos te están ayudando, dos hermanos. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero entonces, tienes que estar muy presente. Exacto, tú estás, Sí, pero ellos te enteras llevan. de la mitad. Ellos te llevan para aquí, esto te lleva para por lo menos en la femenina, Sí, así no lo dejamos ni en un momento. Pero claro, la persona que se inicia no sabe qué está pasando alrededor. Cuando todos hemos pasado por lo mismo. Y hay momentos... ¿Qué finalidad tiene esto? ¿Qué finalidad tiene? El que que el iniciado no puede disfrutar de su Tú ceremonia. entras a oscura. Una nueva vida. Y luego entras, luego te lo sacas y ves la luz. Sí, todo es simbólico, ¿eh? Ya. Estás a oscura cuando entras, no sabes nada de la masonería, no sabes nada. Entonces, cuando te abren, entonces es que te entra la luz. Entonces, a partir de ahí, que eres iniciada, vas a poder empezar a entender. Es como un teatrillo. ¿Cómo he dicho el nombre? Es psicodrama. Un psicodrama. Un psicodrama. Entonces, Es como con la mili, que te dicen que te van a hacer un hombre y te hacen una gran novatada cuando... Porque se lo pasan Por ahí. ¿no? Por ahí. Lo que no entiendo es justamente eso, porque parece como novatadas, pero tú dices que es muy bonito. Y yo nosotros no sé qué. La gente... Al principio
no te das cuenta. No te das cuenta de lo que te están haciendo, pero te dejas llevar. Pero al final lo pasé muy bien. además, a ver, no hay conciencia para el iniciado, no hay conciencia de que te estén tomando el pelo en ningún momento. Porque además todo lo que te está pasando, todo lo que te están haciendo, te lo están explicando. Y te están dando las razones de por qué te están haciendo o están mirando. Es decir, que en ningún momento tú te puedes sentir molesto. No pasa esto. No, hay un sentimiento sagrado. Sí. Y además te lo repiten Y además, a veces 3 todo tiene, después, cuando tú lo vas entendiendo, cuando tú ves una siguiente iniciación después de la tuya, entiendes por qué de muchas cosas. Es decir, cuando te encierran en una habitación oscura, pequeña, toda negra, con 4 cosas en las paredes que no son bonitas, que no son agradables. Es decir, entonces, es la prueba de la tierra. Estás dentro de la tierra. Pero claro, esto... Es una semilla que va a crecer. Exacto. Tú no, por esto lo sabes después. Y tienes que pasar por la prueba del agua. Y tienes que pasar por la prueba del aire. Y tienes que pasar por la prueba del fuego. Claro. Todo esto, el que te está haciendo la iniciación y lo está viviendo y lo sabe, hombre, es que esto... Claro, y tú, pues tú no tienes conciencia de que te estén maltratando, porque no es verdad, no te están maltratando, no te están... es decir, como mucho debes estar sorprendido. Y a veces, pues la ceremonia es interactiva, es decir, te van haciendo preguntas, te van diciendo cosas, puedes contestar. Es decir, no tienes una sensación ni de engaño, ni de maltrato, ni de novatada, ni de nada de esto. Y después ya, lo que ya es fantástico, cuando ves la siguiente y vas entendiendo todo lo que está pasando, es una ceremonia preciosa. A ver, perdón, te tengo que cortar. Sí. Bueno, como soy jefe, voy a contar una pequeña anécdota, muy pequeña, y después me voy a despedir de nuestras hermanas mexicanas, pero me voy a despedir con una promesa o con una intención de seguirlas viendo, porque acabo de tener ideas y cuando tengo ideas resulta que las pongo en marcha. Peligroso. Esto no os quede ninguna duda. Lo que os quería explicar para acabar esto a los profanos es que hay una historia, que esto viene mucho más adelante con el compañero y tal, que a mí siempre me ha parecido maravillosa y la más pedagógica de todas. Están los hermanos de pie y entonces está el hermano al que se le pregunta, se ponen todos los hermanos delante y alguien le pregunta, ¿ves algún enemigo aquí? De todas las personas que hay, ¿alguno es enemigo tuyo? Y el otro pobre, claro, dice, no veo ninguno. Pues el peor de todos está aquí. Tu peor enemigo está aquí. Gírate. Y detrás hay un tío con un espejo. Te ves a ti mismo. Y me parece maravilloso siempre. Bueno, me despido de todos, sobre todo de las hermanas mexicanas. A ellas sí que les volveré a pedir disculpas por lo mal que ha funcionado esto. Ha habido alguien que tenía que hacer, que ajeno a nosotros, que tenía que organizar el tema de informático y de pantalla y tal. Y bueno, no ha podido estar aquí, pero espero que nos podamos ver en óptimas condiciones de diálogo, incluso de aquí en adelante. Y os agradecemos muchísimo vuestra paciencia y asistencia. Y estamos muy felices porque además es la primera vez que nos ha venido a visitar alguien foráneo y además de otro continente y sobre todo que sean mujeres, porque hoy día donde no hay mujeres parece que no tenga que pasar nada, o sea que las cosas se están poniendo en su sitio y nosotros tenemos esta férrea voluntad, no ya como masones sino como personas. O sea que hasta muy pronto. Y muchas gracias. Adiós. Thank you.